Bueno, sí. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar en unos pasajes en la carta a los Filipenses. Así que les voy a pedir que me ayuden a buscar este pasaje, la carta a los Filipenses, capítulo número 2, versículos del 1 al 11. Si usted trae su Biblia, por favor ayúdeme buscando el pasaje, porque vamos a estar ahí estudiando un poco acerca de lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Filipos. Y bueno, antes de iniciar me gustaría orar y poner en manos de Dios este tiempo, que el Señor sea el que utilice y que realmente Él hable. Oremos, hermanos. Señor, agradecemos una vez más porque sabemos que eres un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios misericordioso, que le ha placido el entregarnos esta tu palabra, que podemos encontrar esa revelación que tú nos has dado, que es la vida, la muerte y la obra de Jesucristo. Gracias porque te place, Señor, el dárnosla, el entregárnosla, pero también el darnos la capacidad de entenderla, de razonarla, Señor, y a través de ello tú obras en nuestro corazón. Te pedimos que en esta tarde seas tú quien hable, que Padre refrenes mi boca, mi conocimiento, mi sabiduría, y que sea tu sabiduría, Señor, la que en esta mañana hable a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el tema básicamente tiene que ver con la unidad. Y el tema de la unidad lo encontramos, no solamente es un tema de la iglesia, sino realmente la unidad la podemos encontrar en muchos ámbitos. Podemos hablar de la unidad familiar, podemos hablar de la unidad en equipos laborales, podemos hablar de la unidad en equipos deportivos, ¿no? La misma naturaleza nos enseña principios de unidad, como por ejemplo las hormigas van juntas y teniendo un orden para lograr sus propios objetivos. La misma naturaleza nos habla acerca de la unidad. Y tengo aquí dos, no son definiciones, más bien son dos usos o dos creencias, dos perspectivas. La primera de ellas es de un entrenador, un director técnico de fútbol español, el técnico del Real Zaragoza, en una conferencia de prensa después de que perdió un partido, dijo lo siguiente: es muy importante dar un mensaje de unidad, tenemos que estar unidos porque es como vamos a ser más fuertes, y siendo más fuertes tendremos una coraza ante el exterior mucho más poderosa para superar las dificultades que nos vamos a encontrar. Este hombre a través de la unidad busca tener más poder, también tener protección y poder superar las dificultades de su equipo de fútbol. Tengo también aquí la descripción de un hombre llamado Michael Leitman, que él es doctor en filosofía y Kabbalah, que básicamente el Kabbalah lo que hace es estudiar el Torah. Este hombre es un hombre judío muy estudioso, muy letrado, y básicamente lo que hacen es estudiar la Torah, es decir, la ley, lo que nosotros le conocemos el Pentateuco, para profundizar y encontrar algunas enseñanzas hacia la vida, algunas enseñanzas muy profundas. Entonces este hombre, doctor en filosofía, dice lo siguiente: debemos unirnos porque la unidad es la idea fundamental que nos acerca a todos. Más allá de los innumerables objetivos, placeres y valores egoístas de la vida, la unidad es lo más importante. La unidad total, donde todos estamos para los demás, conectados por el temporal e imaginaria del mundo, donde nos sentimos seres separados que compiten entre sí. Por eso debemos aspirar a unirnos ahora y siempre, por encima de las divisiones. Mientras más elevamos el valor de la unidad por encima de todo lo demás, más nos elevamos por encima de los impulsos transitorios egoístas y divisivos, y más nos conectamos con nuestro estado verdadero, eterno y perfecto. Necesitamos unirnos para cumplir con nuestro papel dentro de las leyes de la naturaleza, que en última instancia nos desarrollan hacia estados superiores de unidad.
al dirigir nuestra actitud en la dirección de unidad por encima del odio y de las muchas opiniones negativas que surgen entre nosotros. Logramos más equilibrio con la naturaleza y llegaremos a un estado de total armonía y paz. Pero nuestra unidad no debe ser solo para vivir cómoda y placenteramente. Debe ser por la idea misma de unidad, de amar a los demás como a nosotros mismos, sin importar cuáles sean las condiciones. Este discurso que da este hombre, que es un estudioso del Antiguo Testamento, pareciera hasta que pudiera pararse aquí en el púlpito y predicar acerca de la unidad con este discurso. Da algunos principios que podemos encontrar en la Biblia. Básicamente habla de llegar a esta unidad con el fin de amar unos a otros. Sin embargo, para aquellos que están tomando teología bíblica y aquellos que no, voy a dar un poquito de contexto. Hemos estudiado que la teología bíblica nos enseña a entender la Biblia a la luz de Cristo. Sabiendo que la Biblia nos enseña muchos temas y contiene muchos temas, la teología bíblica nos ayuda a ver a Cristo en cada uno de esos temas que tenemos en la Biblia. Y el día de hoy, a través de este pasaje, vamos a hablar acerca de la unidad con principios bíblicos, pero a diferencia de esta definición, nosotros vamos a ver a Cristo y vamos a encontrar el principio de la unidad que solamente podemos encontrar en la vida y obra de Jesucristo. Entonces, ahora sí, hermanos, les voy a pedir que me acompañen con la lectura de Filipenses 2, de los versículos del 1 al 11. Y le voy a pedir si se puede poner de pie para hacer esta lectura y que leamos todos juntos. Si usted no trae Biblia, no se preocupe, va a aparecer en la pantalla. Espero que sí lo alcancen a leer. Dice la palabra de Dios todos juntos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Y este pasaje, en el estudio que estuve realizando durante esta semana, el Señor me mostró cuatro principios acerca de la unidad que podemos aplicar a nuestra iglesia. Cuatro principios acerca de la unidad que podemos aplicar hacia nuestra iglesia, pero antes de estos principios me gustaría hablarles un poquito del contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses? ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, básicamente Pablo estaba preso. Pablo se encontraba preso a causa de que él predicaba el evangelio. Voy a ver si puedo apagar el ventilador. Listo. Básicamente Pablo estaba preso a causa de predicar el evangelio de Jesús. Es decir que el motivo por el cual Pablo se encontraba ahí era la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia de Filipenses
la iglesia de Filipos, envían a un hombre con un obsequio. Este hombre llamado Epafrodito, no solamente lo envían para llevar el obsequio a Pablo, sino lo mandan para quedarse con él, para ayudarle en ese momento en el que Pablo estaba encarcelado. ¿Qué es lo que pasa? Que Epafrodito enferma y Pablo lo va a regresar, lo va a enviar otra vez a Filipos y lo envía con esta carta. De hecho, al final de la carta, en el capítulo 4, Pablo va a escribir: reciban a este hombre con honra, porque este hombre casi muere a causa del Evangelio. Pablo hace este mensaje porque ustedes recordarán que hace tanto tiempo no habían celulares. Pablo no podía llamarle a los filipenses y decirles: va de regreso Epafrodito porque está enfermo. O sea, básicamente Pablo tenía que escribir porque era que regresaba Epafrodito. Quizás si este mensaje no hubiera llegado, los filipenses hubieran pensado que él no cumplió su labor, que él no había hecho lo que se le había encomendado. Si él hubiera regresado sin una carta, básicamente la iglesia de Filipos hubiera pensado: este hombre no cumplió su labor. Sin embargo, Pablo les dice: recíbanlo con honra porque casi muere a causa del Evangelio, es lo que les está diciendo. También en esta carta Pablo va a alentar a la iglesia, porque la iglesia también sufría persecución. La iglesia de los filipenses, a causa de la predicación del Evangelio, sufría persecución. Y no solamente eso, sino que también estaba sufriendo un poco de divisiones. Hay un pasaje que nos habla de dos mujeres que estaban peleando y que estaban causando división en la iglesia. No solamente eso, sino que habían predicadores que predicaban el Evangelio fielmente, pero sus intenciones eran distintas. Es decir, algunos predicaban basados o guiados por el amor de Cristo y otros predicaban solamente por vanidad y por vanagloria. Aunque ambos eran fieles en la predicación, ambos tenían distintos propósitos y distintas motivaciones para predicar el Evangelio. Entonces, básicamente esto es lo que está sucediendo. Pablo escribe estando en la cárcel. Esta carta se le conoce como, o muchos le llaman como la carta del gozo, porque Pablo habla en muchas ocasiones de regocijaos. Pablo en muchas ocasiones dice: yo me gozo. Sin embargo, el tema principal de la carta es la unidad. Y bueno, ya con este pequeño contexto acerca de la carta, ahora sí me gustaría ir a estos 4 principios acerca de la unidad. El primer principio es que busquemos la unidad en Cristo, porque esto es motivo de gozo. Busquemos la unidad en Cristo, porque esto es motivo de gozo. Versículo 1 y versículo número 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra clave o la frase clave de estos 2 versículos es cuando Pablo dice: completad mi gozo. ¿Qué significa esto? El gozo de Pablo no está completo. Dice: completad mi gozo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si nosotros vamos unos versículos atrás, en el capítulo 1, versículo número 3, Pablo dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio. Pablo pide por los filipenses, por su participación en el Evangelio, es decir, en la obra de Cristo. Dice: lo hago con gozo. Podemos relacionar entonces aquí el gozo de Pablo con la participación de la iglesia en el Evangelio, en el evangelismo. Después, ahí mismo capítulo 1, versículo número 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Otra vez, Pablo está gozoso porque está en la cárcel. Pablo está gozoso porque está preso a causa del Evangelio. ¿Pero por qué?
porque a través de que Pablo está preso, otros hermanos se animaron a predicar el Evangelio. Entonces volvemos a relacionar el gozo de Pablo con la predicación del Evangelio, con la obra del ministerio, con el cumplimiento de la gran comisión. Ahora, si seguimos leyendo ahí en este pasaje, vamos a poder observar por qué el gozo de Pablo no está completo. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Dice Pablo, a causa de mis prisiones el Evangelio se está predicando. Otros se han animado a predicar el Evangelio. Pero ¿qué dice? Unos de ellos lo hicieron por contención y por vanagloria, y otros lo hicieron por amor. ¿Se dan cuenta? Dios está obrando, el Evangelio está creciendo. Sin embargo, unos predicaron por llevarle la contraria a Pablo, o quizá por sentirse superiores a Pablo, por tener una rivalidad con Pablo, y otros predicaron por amor. Pablo dice, yo me gozo en esto, aun cuando esto suceda, yo me gozo. Pero cuando Pablo dice más adelante, completad mi gozo, Pablo está diciendo, mi gozo es completo cuando estos dos que predican tienen un mismo sentir. Cuando estos dos que predican realmente predican por amor, realmente predican en el amor de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo dice, completen mi gozo teniendo un mismo sentir. No sientan ustedes una cosa y no sientan ustedes otra. No prediquen ustedes el Evangelio por competencia, por vanagloria, por sentirse superiores, sino que todos tengamos un mismo sentir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra un alma, cuando Pablo cuando Pablo usa la palabra unánimes, que tengamos un mismo sentir, unánimes, esta palabra significa un alma y describe a personas que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, pasiones y ambiciones. Pablo les está diciendo, mi gozo será completo cuando ustedes prediquen el Evangelio teniendo armonía, mismos deseos, cuando compartan pasiones y ambiciones. Es lo que Pablo les está diciendo. Y si seguimos estudiando este pasaje, vemos que Pablo inicia diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahora sí, completen mi gozo y estén unidos, tengan este mismo sentir. Pero se dan cuenta, Pablo les está diciendo, realmente si ustedes han conocido y experimentado el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, si ustedes han experimentado esto, entonces actúen en ese mismo amor, tengan ese mismo sentir. Pablo les está diciendo, ¿realmente conocieron el amor? ¿Realmente encontraron consuelo en Cristo? Si esto fue así, entonces respondan en unidad. Si nosotros como iglesia hemos conocido el amor de Cristo, hemos encontrado consuelo en Cristo, hemos experimentado el amor de Cristo a través de su obra, entonces nosotros deberíamos de responder en unidad, deberíamos de tener un mismo sentir en Cristo. Y ese es el primer principio. El primer principio es que busquemos la unidad en Cristo porque esto es motivo de gozo. El principio número 2 es que seamos humildes. Esto traerá unidad. Principio número 2, seamos humildes, esto traerá unidad. El versículo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo es muy claro en este pasaje y Pablo les dice cómo van a lograr la unidad, dejando de hacer ciertas cosas y haciendo otras.
¿Cuáles son aquellas cosas que ellos tenían que hacer? Ellos no tenían que hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Recuerdan lo que decíamos de los predicadores del capítulo número 1? Que predicaban el evangelio por contienda o por vanagloria. Y algunos otros predicaban por amor. Pablo les está diciendo, nada hagan por contienda y por vanagloria. Y me gustaría explicarles un poquito más acerca de estas dos palabras. La palabra contienda viene del griego eriteia, que se traduce rivalidad o rebeldía. Pablo les está diciendo, nada hagan por rivalidad, nada hagan por rebeldía. A veces nosotros hacemos las cosas porque sentimos competencia a lo mejor, porque queremos ser mejor que los demás. A veces tenemos esas motivaciones en nuestro corazón y decimos, bueno, a lo mejor yo puedo cantar mejor que Adri, ¿no? O sea, yo podría estar cantando mejor que Adri o tocando mejor la batería que Obed. Eso es rivalidad, eso es rebeldía, ¿no? Puedo decir, yo puedo predicar mejor que el pastor. No se trata de eso. Dice Pablo, no hagan las cosas por rivalidad, no lo hagan por vanagloria. La palabra vanagloria se traduce literalmente como vanidad, presunción, engreimiento. Dice Pablo, no hagan nada por vanidad, no sean engreídos, es lo que está diciendo. No se crean superiores a los que están haciendo la obra, es lo que está diciendo. Pero muchas veces nuestras motivaciones y el servicio que nosotros ofrecemos a Cristo es motivado por nuestra vanidad. Queremos que la gente nos vea, nos gusta que la gente nos vea. Es bien padre pararse aquí enfrente y que las personas te digan, ay, qué bonito hablaste, qué bonita enseñanza, o qué bonito cantaste, ¿no? Qué bonito tocaste la batería. Es bien, se siente bien. Pero dice Pablo, no lo hagan por vanidad, no lo hagan por ese sentimiento que ustedes tienen. Pero también les dice, no lo hagan por contienda ni por rebeldía. Si tú no estás de acuerdo, no lo hagas por rebeldía, es lo que está diciendo. No te pongas a competir con los demás. Esta exhortación, Pablo nos enseña que la rivalidad, la rebeldía y la vanagloria traerán división a la iglesia. La rivalidad, la rebeldía y la vanagloria traerán división a la iglesia. Sin embargo, dice Pablo, antes bien con humildad. La humildad traerá unidad a la iglesia. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo les está diciendo, miren a los demás como superiores a ustedes. No miren lo suyo, sino vean primero por lo del otro. Ese es el principio de la humildad. Dejen de mirarse a ustedes, dejen de querer ser ustedes los protagonistas y comiencen a mirar a los otros. Ese es el principio de humildad. Este principio de humildad es un principio que quizá el mundo no nos enseña, ¿no? Allá en el mundo la frase o una frase muy común es primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? Y hay muchas frases compuestas de esta frase, ¿no? Y es lo que el mundo nos enseña y muchas veces es lo que nosotros traemos. Nosotros estamos expuestos al mundo, convivimos con personas que tienen estas ideas, que comparten estas ideas y a veces esas ideas se van adentrando en nuestra mente, nos van contaminando y traen esas ideas a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, no vean por lo suyo, sino vean primero por el otro. Es lo que está diciendo, dice, vean como superiores al prójimo. No se sientan superiores ustedes, porque no son superiores, sino vean al otro como superior. Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Este es el mismo principio de humildad. Dice, no pagues mal con mal, sino todo lo contrario. Si alguien te hace mal, paga con bendición. Ese es el principio de humildad que Pablo nos quiere enseñar a la iglesia de Filipenses y que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y a nuestra iglesia. El tercer principio acerca de la unidad es el siguiente: tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien es el modelo de humildad y de humillación. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien es el modelo de humildad y humillación. Versículo 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta este momento, Pablo les está diciendo, completen mi gozo. ¿Cómo? Teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo objetivo, sintiendo lo mismo en el amor de Cristo. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, háganlo con humildad. Eso es lo que está diciendo. Pero nos va a dar un modelo y nos va a decir, este es el modelo de humildad que ustedes deben imitar. No solamente las palabras que dijo anteriormente de ver superior al otro o de ver primero por el otro antes que ti, sino que el modelo de humildad es es el siguiente. ¿Cuál es? La obra de Cristo, la muerte de Cristo, la encarnación de Cristo. Este pasaje nos enseña muchas verdades teológicas, pero nos enseña muchas verdades que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Dice este pasaje que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros a veces decimos, bueno, yo soy Alex y yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Y a veces he escuchado cómo a veces decimos, dime ingeniero, porque soy ingeniero y me costó, ¿no? ¿A poco no? A veces así somos. Cristo era Dios y no estimó como algo a que aferrarse. O sea, Él era Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo soy Alex, yo soy empresario, ¿no? O sea, me gusta que me digan, no sé, licenciado, ingeniero. Pensamos en nosotros, pero Cristo no hizo esto. Dice, se despojó. Y la palabra se despojó se traduce como se vació. Esto no significa que Jesús deja de ser Dios, sino que básicamente Jesús va a renunciar a sus privilegios como Dios. Aquellos privilegios que Él tenía siendo Dios, Jesús va a renunciar a usarlos. Jesús va a renunciar a poder tenerlos en este mundo. Jesús nunca deja de ser Dios, pero renuncia a todos estos privilegios que Él tenía como Dios. Se encarnó, se hizo hombre. No solamente renuncia a ser igual a Dios, sino que se hace igual al hombre. Y esta es la humillación de Jesús, porque Jesús realmente no tenía necesidad de, siendo Dios, hacerse hombre. Pero Jesús se humilla y se hace hombre. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió aquello que no debía de sufrir. Él no tenía que sufrir. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es santo, Él comparte la naturaleza divina. Realmente Él no tenía que sufrir, no merecía sufrir nada. Sin embargo, Jesús se humilla, se hace hombre, renuncia a todos sus privilegios como Dios y sufre nuestro castigo, la muerte, la separación del hombre y de Dios. La ira condensada y acumulada de Dios sufrió Cristo por cada uno de nosotros.
¿En quién pensó Cristo cuando murió? En nosotros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Piensen primero en el otro antes que piensen en ustedes. Jesús pensó primero en nosotros. No estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se entregó. Y de esta manera Jesús pudo ponerse en nuestro lugar. ¿Cuál era nuestro lugar? ¿Qué lugar merecíamos? La muerte, la separación eterna, la condenación eterna. Eso era lo que nosotros merecíamos. Pero Jesús se humilló, se hizo hombre y tomó nuestro lugar. Este es el principio de humildad que Pablo les está diciendo que imiten a la iglesia. Así como Jesús se humilló, así como Jesús pensó primero en ustedes, ustedes piensen primero en los demás. No piensen en ustedes. Jesús sí tenía motivos para decir, yo soy Dios. Jesús sí tenía motivos para decir, no me llames Jesús, llámame Dios. Sin embargo, Jesús renunció a ser igual a Dios y se hizo igual a un hombre y murió por cada uno de nosotros para padecer por nuestra causa. Y este es el modelo que cada uno de nosotros debemos de seguir. Ser humildes como Jesús lo hizo, renunciar a nosotros para ver por los demás. Un modelo difícil de seguir, porque yo les decía, el mundo nos enseña todo lo contrario. Y nuestro corazón es vanidoso. Nuestra mente a veces busca, o muchas ocasiones busca primero lo nuestro, antes de ver por el prójimo. Así es nuestro corazón, pero el modelo de humildad que da Pablo es ser humildes como Cristo. Y el cuarto principio, el último principio con el cual vamos a concluir esta predicación, es el propósito de la humillación, es la gloria de Dios, no nuestro gozo ni nuestra exaltación. Yo les decía al inicio que Pablo dice, completen mi gozo. En el momento en el que ustedes tengan un mismo sentir, mi gozo será completado. La unidad de la iglesia en el amor de Cristo va a generar gozo, pero ese no es el fin ni el propósito. Es decir, sí nos vamos a gozar con la unidad de la iglesia, pero el propósito no es que la iglesia se goce, sino que hay un propósito más profundo. Tampoco el propósito es nuestra exaltación. La Biblia nos enseña de algunos principios bíblicos acerca de que Dios exalta al humillado. Hay muchos principios bíblicos que son reales. Sin embargo, este pasaje no nos habla, Pablo no le está diciendo a la iglesia, humíllense para que sean exaltados, porque Pablo está hablando de la exaltación de Cristo. Es lo que está diciendo. Por ejemplo, el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Primera de Corintios 9:24-25 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es verdadero el principio de que aquellos que se humillen serán exaltados. Es real, pero Pablo les está diciendo a la iglesia de Filipenses algo distinto. Pablo les está diciendo, necesitan estar unidos en un mismo sentir, en el amor de Cristo. Necesitan ser humildes y humillarse. ¿Por qué? Porque la humillación de Cristo ocasionó la exaltación de Cristo. Y la exaltación de Cristo, ¿qué dice ese pasaje? Ese pasaje, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el propósito de la exaltación de Cristo? ¿Cuál es el propósito de la exaltación de Cristo? Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Me gozo en la unidad de la iglesia, porque el evangelio está creciendo. Sean humildes como Cristo es humilde, pero la humillación de Cristo tiene como respuesta la exaltación de Él, y esto lleva a que todos doblen sus rodillas y confiesen que Jesús es el Señor. Es lo que Pablo les está diciendo. Realmente aquello que los debe de motivar, aquello que los debe de motivar a estar unidos, a ver por el prójimo, a amar al prójimo, no debe ser su exaltación. Aquello que los debe de motivar no debe ser el buscar unidad y a lo mejor como decíamos al inicio, el equipo de fútbol que busca ser más fuerte para ganar partidos, que busca ser más fuerte para lograr objetivos. No, nuestra motivación no es lograr objetivos carnales, no es lograr objetivos humanos. No necesitamos ser una iglesia para ser una iglesia unida para poder comprar un terreno más grande y construir un templo más grande. No necesitamos ser una iglesia unida para tener mejores comodidades en nuestro templo. Pablo les está diciendo que lo que los motive a ser una iglesia unida, que ama al prójimo, sea la exaltación de Cristo. Sea esto, que un día todos doblarán sus rodillas delante de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto es lo que debería de motivarlos. Y por eso Pablo en el versículo 1 dice, si hay algún consuelo, si alguna misericordia, si algún amor en Cristo, realmente si ustedes experimentaron el amor de Cristo, si ustedes experimentaron las misericordias de Cristo, entonces esto debería de motivarlos a ser una iglesia unida. Esto debería de motivarlos a ser una iglesia que renuncie a ustedes y que ame más al prójimo. Esto es lo que realmente debería de motivarlos a compartir el evangelio, a predicar el evangelio, a ser una iglesia que extienda el reino de Dios en este mundo. Ese es el principio de la unidad. Es lo que el apóstol Pablo quiere lograr con la iglesia, que la iglesia comprenda que el único que es exaltado por sobre todo nombre es Jesús. Y con esto, hermanos, básicamente quiero cerrar. Recordemos que aquellas de nuestras motivaciones para hacer cualquier cosa, para ofrecer cualquier servicio en la iglesia, para vivir nuestra vida diaria, debería de ser el amor que encontramos en Cristo. Aquello que nos motiva a ser más humildes debería de ser el recordar que Cristo fue exaltado y el recordar y el tener la esperanza de que un día todos doblaremos nuestra rodilla y todos confesaremos que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde queremos agradecerte porque tu amor es tan grande, Señor, que nos ha alcanzado. Señor, tu amor es inagotable. Y Señor, a ti te place el demostrarnos tu amor, el hacernos experimentar ese amor, esa misericordia, ese consuelo que encontramos solamente en ti. Gracias porque no lo merecemos, pero en tu misericordia nos miraste con ojos de amor y nos hiciste disfrutar de este hermoso regalo que es estar en paz con Dios. Gracias, Padre. Te pedimos que realmente esto mueva nuestro corazón, que nos ayude y nos motive a ser más humildes, a buscar la unidad en Cristo. Y Señor, que esto nos mueva a poder glorificarte, a dar gloria a tu nombre y participar del Evangelio, de tu obra, Señor. Te pedimos que hagas de esta iglesia una iglesia que busca el extendimiento de tu reino, una iglesia que busca la predicación del Evangelio. Señor, sabemos que tú has obrado, seguirás obrando y tú lo harás, Señor, aún con nosotros y aún sin nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.